a seguir hablando aquí de nuestras capas de red. En el capítulo 6 vamos a estar viendo lo que es la capa de red y vamos a estar viendo cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con las direcciones IP. Las direcciones IP son las que nos permiten mantenernos conectados con todo el mundo, porque tú puedes tener una dirección IP en tu módem que esa es única, nadie más la tiene, y de esa manera es como los routers se comunican y cualquier router puede indagar dónde estás tú para entregarte un paquete, para entregarte información, un archivo, datos del navegador, etc., etc., o un simple correo electrónico. Entonces, lo vamos a ver en esta ocasión. Déjenme, les voy compartiendo pantalla. Esta diapositiva todavía no la tienen ustedes en su módulo. Ahorita ya el módulo ya lo tengo actualizado, ya tiene todas las sesiones anteriores, incluida la sesión del día de ayer. Y me falta agregarles porque lo voy a modificar. Sí, estas diapositivas de Cisco en ocasiones son un bonche de diapositivas, en algunas a veces son muy redundantes. Entonces voy a reducir diapositivas, voy a dejar los datos más en concreto, aquella información que sea importante para ustedes, pero que no venga textualmente en la diapositiva, pues agregarla para que en determinado momento no vaya a dar lugar a alguna confusión o alguna desinformación, ¿sí? Entonces, pues bueno, empezamos con nuestro capítulo 6. Vamos a ver qué tan rápido nos podemos estar yendo en los siguientes capítulos y vamos a hablar de la capa de red, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando de protocolos, vamos a hablar de cómo los routers leen nuestros paquetes, cómo los van direccionando, y también vamos a conocer mucho de lo que viene siendo las direcciones IP. Si en el capítulo anterior estuvimos hablando de las MAC address, del protocolo RP, de los switches, en este capítulo vamos a estar hablando de los routers. Este capítulo es muy trascendente porque el próximo cuatrimestre ustedes van a llevar la materia de redes 2, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con routers y protocolos de enrutamiento, ¿sí? Entonces va a ser un capítulo que pues va a tener su trascendencia. ¿Dónde nos ubicamos? Pues bueno, tenemos nuestra capa del modelo OSI y ahora vamos a estar hablando muy en particular de lo que viene siendo nuestra capa de red. Y las unidades de datos que vamos a estar manejando aquí son los paquetes, ¿sí? Acuérdense que en la capa de transporte teníamos los segmentos, ahí se corta todos los datos en segmentos de una dimensión o de una longitud en particular, que es el estándar que se maneja dentro de la red, y luego posteriormente se entregan a la capa de red que les pone una etiqueta. En esa etiqueta que lleva, pues lleva la dirección de origen y de destino, las direcciones IP. Entonces, eso es lo que concierne. Ya habíamos estado en la parte de acá abajo, habíamos estado viendo la capa física y la capa de enlace de datos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la capa de red y vamos a ver esos paquetes, sobre todo lo que vienen siendo los paquetes IP, ¿sí? Bueno, entonces, la gráfica, pues ya sabemos nosotros cómo es el sentido del manejo de esto. Tú haces una consulta a un servidor web, esa consulta tú la realizas y el movimiento se hace en este sentido, pasa la información hacia el servidor, él la reinterpreta y se va en el sentido inverso. Pero en las capas de red es donde se manejan las direcciones IP que nos permiten saber hacia dónde va la información o hacia dónde tiene que ir a parar, ¿sí? Entonces, procesos de transporte extremo a extremo, pues aquí ya tenemos lo que va a ser el direccionamiento de dispositivos finales. Tenemos nuestros fenómenos de encapsulamiento y desencapsulamiento, pero también el de enrutamiento. Aquí vamos a ver sobre todo dos protocolos, que tienen ciertas semejanzas, pero también muchas diferencias. Por un lado, el protocolo IPv4, que es el que estamos acostumbrados a utilizar, pero también el emergente protocolo IPv6,
que es una solución a las limitaciones que tiene el protocolo IPv4. Vamos a ver. Hay otros tipos de protocolos que también se usan en estas capas de red, como son aquellos que utiliza, por ejemplo, las redes de Noble, las redes de Apple y así por el estilo. Pero pues esos son protocolos que aquí no van a predominar en el tema de conversación, ¿sí? Esto es parte del protocolo que viene siendo el protocolo de Internet, ¿sí? Acuérdense que Internet es una red que funciona bajo TCP/IP, ¿sí? TCP, que es la parte encargada del transporte, y la parte de la IP, que es la encargada de red y es la que asigna los encabezados de red. Los encabezados de red son aquellos en donde vamos a tener las direcciones del destinatario de nuestros datos y también del remitente, quien los envió. Entonces, cuando la capa de transporte nos entrega sus segmentos, esta capa de red es la que le va a poner esas etiquetas con las direcciones IP de origen y de destino, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo funciona esto, un servicio de entrega de datos en los cuales el receptor es el que se encarga de enviar el paquete de origen y en determinado momento, pues ese receptor inicialmente pues no va a poder conocer si la carta llegó a su destino y si pudo ser leída por el receptor, ¿sí? El emisor pues no va a poder conocer esos datos. Y por otro lado, el receptor pues en su vida se puede enterar a lo mejor que va a recibir un paquete. Pero sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante. Gracias a estos protocolos que están trabajando en conjunto, que es el de transporte y el de red, es que nosotros podemos estar enviando paquetes. Esos paquetes se distribuyen por la red. Acuérdense que se fragmenta, acuérdense que vimos esa parte de la multiplexación en donde varios paquetes son enviados. No todos los paquetes forzosamente tienen que ir por los mismos routers, pero lo importante es que lleguen a su destino, ¿sí? Pero en el transcurso de ese lapso, muchos paquetes igual puede suceder que se pierdan. Entonces, cuando eso ocurre, pues el paquete, imagínate si fue un archivo, pues ese archivo no va a llegar completo. Entonces, pues en la mayoría de los casos, pues esto no nos resultaría útil. Pero sin embargo, como tenemos las direcciones de origen y destino, y como también aquí está imperando la capa de transporte, hay la posibilidad de poder solicitar que se nos envíe ese paquete que no llegó. Y solamente ese paquete va a ser el que se esté reenviando, ¿sí? La ventaja del IP es que no importa por qué medio lo utilices. El medio es importante para las capas más de abajo, como son la capa física y la capa de enlace de datos. Ellos sí se tienen que preocupar por qué tipo de tarjeta de red salen, si salen por Ethernet, si salen por Wi-Fi, pero para el IP no, eso es totalmente transparente, porque él solamente tiene el paquete con los datos, las direcciones IP y a enviar. El router se encarga del envío de los datos y el preocuparnos de qué interfase o lo que sea no le va a corresponder a esta capa, ¿sí? Entonces, pues aquí lo tenemos precisamente en ese proceso de encapsulación de datos que ocurren. Tenemos nosotros nuestros datos y esos datos, acuérdense que son medidos y tenemos una unidad que es la longitud máxima que pueden tener los datos que circulan por la red, que es algo que se llama MTU, después lo vamos a ver. Entonces, la capa de transporte los segmenta de manera tal que los fragmentos o segmentos que quedan correspondan con la longitud máxima que se puede trasladar en Internet. Eso es entregado precisamente a la capa de red y esta lo único que hace pues es agregarle un encabezado, ¿sí? Ese encabezado va a permitir saber esos datos hacia dónde tienen que ir a parar y quién es el que los envió. Ok. Por supuesto, si nosotros nos metemos en demasiados detalles,
podríamos nosotros ver cómo está compuesto ese encabezado. Podríamos ver la anatomía de ese encabezado. Ese encabezado trae muchas cosas, no nada más es la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, sino que maneja en ocasiones muchos otros datos más. Maneja ciertos bits de paridad para asegurarse que la información no se haya dañado en algún momento, ¿sí? Maneja la longitud y maneja muchísimas cosas más, ¿sí? Pero esos datos realmente nosotros hasta cierto punto no nos vamos a meter con ellos. Es algo que más que nada le va a preocupar al router, pero como nosotros no vamos a echar a hacer la chamba del router, pues ustedes ni se preocupen tanto por esa situación. Si algún día están ustedes interesados en conocer cómo es la anatomía de los paquetes que entrega la capa de red, pues acuérdense que yo ya les proporcioné en PDF el libro. Ahí lo pueden consultar y conocer un poquito más. Pudiera ser que en casos demasiado detallados o en unos sectores, en rubros muy profesionales de la administración de red, sí necesitaras saber eso, ¿sí? Si lo llegas a necesitar, ya sabes dónde lo puedes consultar, ¿sí? Ok, entonces, por lo pronto, nosotros nos quedamos simple y sencillamente que esa es la manera en cómo nosotros etiquetamos las direcciones de origen y destino, y eso lo hacemos con ciertos protocolos, el más conocido de ellos que es el IPv4. El IPv4 es el que nos da las direcciones de red que habitualmente utilizamos, ¿no? 192.0.0.1 o 192.168.0.1 o 10.0.0.1, ¿sí? Esa es una dirección de red IP versión 4, ¿sí? Y ha funcionado de maravilla. Para una red local funciona de maravilla. Para el Internet hasta la fecha ha funcionado de maravilla. Prueba de ello es que nosotros si revisamos las direcciones DNS o si nosotros revisamos cuál es la dirección IP de cierto página web, todavía podemos conseguir las direcciones IP y lo hemos visto. El problema es que para los administradores de red a nivel global, el IPv4 los ha metido en un verdadero atolladero. ¿Por qué? Porque ese número de direcciones IPv4 no es infinito, tiene un límite. Solamente se pueden direccionar en Internet cierta cantidad, ciertos cientos de millones de direcciones o miles de millones de direcciones y hasta ahí llega. Se nos agotan las direcciones IP. Con 4 octetos en una dirección IP 192.168.0.1, solamente podemos direccionar una cantidad limitadas, porque acuérdense que esas direcciones van desde 0 hasta 255 en cada uno de esos octetos. Si nosotros empezamos a calcular a cuánto nos da todos esos octetos, vamos a llegar a un número finito, muy grande, pero finito. Pues sorpresa, Internet ya alcanzó ese número de host en Internet. Entonces, IPv4 ya no es una solución, ¿sí? Está muy limitada. Nos sirve el IPv4 para redes locales, pero para Internet, aunque es muy útil, se está viendo ya limitado. Aparte de que no permite conexiones, por ejemplo, entre tu computadora y la computadora de un amigo tuyo. Se necesitan hacer ciertos procedimientos adicionales para una conexión de extremo a extremo, ¿sí? Entonces, por eso es que se inventa IPv6. IPv6 va a ser lo mismo, también nos va a permitir manejar direcciones de origen y destino a como estamos acostumbrados con IPv4. La gran ventaja es que hace un mejor manejo de paquetes y adicionalmente tiene mayor cantidad de direcciones disponibles. Fíjense, IPv4. IPv4 te permite manejar hasta 4,000 millones de direcciones IPv4. ¿Sí? En otras palabras, esos 4,000 millones de direcciones es un 4 seguido por 9 ceros.
¿sí? Y se agotaron, no más. Ya se tuvo que implementar IPv6 para poder seguir utilizando Internet y poder seguir ampliando los servicios y la cantidad de hosting y equipos y conexiones en Internet. Actualmente estamos trabajando también, junto con IPv4, estamos trabajando IPv6. Pero fíjense la diferencia. IPv6 trabaja 340 sextillones de direcciones. 340 sextillones de direcciones. ¿Cuánto es un sextillón? Ah, ¿verdad? A ver, ¿cuántos ceros acompañan a un sextillón? Pero suena como tortillón. Como tortillón. Sí. Cada millón es un 1 seguido de 6 ceros. Entonces, un sextillón, si cada millón son 6 ceros, 6 por 6, 36. Es un 1 seguido por 36 ceros. ¿Sí? A ese grado es el sextillón. Si ustedes se checan, por ejemplo, ahí en pantalla, agarren grupos de 6 ceros o de 6 dígitos. Empiecen desde el lado derecho. Agarran sus primeros 6 dígitos y es el millón. Los siguientes 6 dígitos es el billón. Los siguientes 6 dígitos hacia la izquierda y es el trillón. Los siguientes 6 dígitos hacia la izquierda es el cuatrillón. Los siguientes 6 dígitos hacia la izquierda, si quieres, es el pentillón, por decirlo, o quintillón. Me suena más al quintillón. Y los siguientes 6 dígitos a la izquierda es el sextillón. Eso es un sextillón. Y aquí son 340 sextillones. ¿Sí? En otras palabras, se lleva de calle el IPv4. De perdida, con las direcciones IPv6 vamos a tener Internet por mucho tiempo más. No les puedo decir qué siglos, porque crece tan grande todo esto de las tecnologías de la información que en un peligro el IPv6 nos lo acabamos en cuestión de décadas. ¿Sí? Y vamos a tener que inventarnos otro, un IPv8 tal vez, no sé. ¿Sí? Pero por lo pronto, en la actualidad, para seguir manejando la navegación Internet, necesitamos estar utilizando IPv6. Ahora bien, esto tiene una ventaja muy padre. Nuestras direcciones IP que tenemos en nuestras computadoras son direcciones IPv4 locales. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de las direcciones de red, hablábamos que había varias categorías, categoría A, categoría B y categoría C? Bueno, una de esas categorías son las que nos dan direcciones IP que son reservadas para direcciones locales. Todas aquellas que empiezan con 192, 168, aquellas que empiezan con 1.0.0.1 o 10.0.0.1, cosas por el estilo. Y otras categorías son reservadas para las direcciones de Internet, ¿sí? Las que usan los servidores. Ok. Eso daba lugar a que, por ejemplo, yo con mi dirección, yo a lo mejor tengo una dirección local en esa categoría de IPv, de direcciones locales, y si yo me quiero conectar con alguien, por ejemplo, para jugar un videojuego o lo que sea, con un amigo mío que también tiene sus direcciones IPv4, yo no me puedo conectar directamente con él. Necesito la intervención del ruteador para que él traduzca mi dirección y pueda yo enlazarme vía red, vía internet, con el router de mi amigo, y su router también va a hacer una traducción para que él finalmente pueda mantener una comunicación conmigo, pueda mantener un enlace. Entonces, eso es lo que se llama un NAT, ¿sí? Una traducción de direcciones de red. La traducción de direcciones de red NAT ocurre dentro de nuestros routers, o sea, dentro de nuestros modems de Internet. Con IPv6 eso ya no va a ser necesario. Una dirección IPv6 es única. Así como hablábamos nosotros que la MAC address de nuestra tarjeta de red es como si fuera la huella dactilar o como el CURP que nos da a nosotros el INE. La dirección IPv6
es única. Nadie en todo el planeta va a tener una dirección IPv6 igual a la tuya. Y gracias a eso es que ahora los routers usando IPv6 no van a requerir hacer ese proceso NAT, ese proceso de traducción de direcciones de red. No tienes que pasar de una IP local a una IP de internet para conectarte a la dirección IP local de tu amigo. No, con tu dirección IPv6 vas a poder tener el enlace directo e identificado con la dirección IPv6 de tu amigo. Esa es la gran ventaja que vamos a tener con este tipo de direcciones. Y ya se encuentran incorporadas en nuestros equipos de red. Porque si recuerdan ustedes, ya en alguna otra ocasión anterior, nosotros habíamos entrado a nuestro símbolo de sistema y habíamos visto cómo al momento que nosotros ingresamos el ipconfig, por ejemplo, si yo aquí le pongo ipconfig, bueno, ahí no la puse correctamente, pero vamos a ponerlo aquí. ipconfig all. Me salen tanto las direcciones IP versión 4, pero también ya me empiezan a salir las direcciones IP versión 6. ¿Cuáles diferencias se empiezan a notar ahí entre las IPv4 y las IPv6? A ver, platíquenme. Las letras. Exacto. En este tenemos letritas, ¿verdad? ¿Cuántas letras tenemos? En el orden del abecedario, ¿hasta qué número de letra llegamos? Hasta la F, ¿no? Hasta la F. ¿Eso nos puede dar una pista de en qué sistema numérico están hechas? Hexadecimal. Exacto. Las direcciones IPv6 funcionan en hexadecimal. Ahora bien, veamos. La dirección IPv4 trabajaba en sistema numérico ¿cuál? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. De tus manitas. ¿Numérico? Sí, es sistema numérico. Pues eso ya está, yo te lo dije. Ah. Eso, decimal. Sí, lo dijiste muy bajito porque como que tenías la dudita si estaba bien, ¿verdad? Así Pero sí, es. está correcto, Oiga, profe, es decimal. ¿Qué hubo? ¿Qué significa tener una dirección IPv6 temporal? Ah, caray. Eso sí me llamó la atención. Bueno, es que depende. A lo mejor lo que se está refiriendo ahí de una dirección IPv temporal, no sé qué manejo haga el router. Acuérdate que, por ejemplo, a ti el router te da tu dirección de red, pero esa dirección de red que a ti te proporciona es una dirección que te da por el DHCP. Entonces, te la asigna temporalmente, ¿sí? No va, si tú te sigues conectando días posteriores, te va a asignar la misma dirección IP. Si pasa un tiempo y ya no te volviste a conectar, recicla esa dirección IP para dársela a alguien más. En el IPv6, te soy sincero, todavía yo no he checado mucho la parte de la asignación, no he manejado yo mucho lo que es la asignación dinámica de estas direcciones, pero de antemano el router te la tiene que estar asignando. Entonces, probablemente también hay asignaciones temporales, al igual que ocurría con el IPv4, ¿sí? Entonces, pues vamos checando eso. Hay que checar al respecto del concepto de la asignación de dirección IPv6 temporal para ver si efectivamente va sobre esa hipótesis. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, si se fijan aquí, ¿cuántos octetos tenemos? O sea, el IPv4 está en sistema numérico decimal. ¿Y cuántos octetos tenemos? 1. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 2. Aquí es 3 y aquí es 4. En total son 1, 2, 3, 4 octetos que van desde el 0
hasta el 255, ni siquiera va al 999, nada más llega hasta el 255. Por eso es la limitante que nos dio de solamente 4,000 millones de direcciones. Pero en cambio, el IPv6, si se fijan ustedes aquí, ¿de cuántos octetos, por decirlo de alguna manera, estamos hablando? Pues estamos hablando de 1, aquí iría, entre estos dos puntos iría otro, 2, 3, 4, 5, 6. 6 octetos. Y adicionalmente estamos viendo que son 4 dígitos los que maneja, no un máximo de 3 dígitos como lo maneja aquí en el IPv4. Y como adicionalmente no maneja número decimales, sino maneja hexadecimal, tiene un 60% más de numeración disponible para cada dígito. Eso da lugar que con 1, 2, 3, 4, 5, 6 octetos, 4 posiciones decimales y un sistema numérico hexadecimal es capaz de poder registrar 340 sextillones de direcciones. ¿Sí? Esa es la razón por la cual IPv6 pues, se lleva de calle al IPv4. ¿Sí? Oye, y si existe IPv8, van a ser por cada, por cada sección de la IP, van a ser 6. Pues no te sé decir, a lo mejor ya como prototipo, ya actualmente ya hay una especie de IPv8, ¿sí? Y muy probablemente pues han hecho algunas adecuaciones al respecto. A lo mejor aumentan nuevamente el número de octetos, aumentan el número de dígitos por octeto, y pues no sé si sigan manejando un sistema hexadecimal. Hasta la fecha, pues el sistema hexadecimal es de los sistemas numéricos que más habitualmente llegamos a manejar, ¿sí? Entonces, lo más probable es que pudiéramos estar hablando que las nuevas variantes que se hagan van a ir un poquito encaminadas a eso. Hay que googlearlo, ¿por qué no? ¿Por qué no darnos a la tarea de ir checando si en determinado momento ya hay prototipos más futuristas de lo que es el IP, de lo que es el protocolo IP, ¿sí? Por lo pronto, en cuanto a lo que es el IPv6, así es como se maneja. Por supuesto, si ya hemos visto una diapositiva anterior, que lo que es el encabezado de nuestras etiquetas de IPv4, pues en IPv6 también se van a cambiar, ¿no? Vamos a tener algunos campos a semejanza, algunos campos un poquito diferentes, o sea, los encabezados de alguna manera, ahí podemos ver qué es lo que se conserva, por ejemplo, la versión sí se conserva, las direcciones IP se conservan, y todo lo demás en determinado momento cambian, tanto de posición como en determinado momento de nuevos campos que se llegan a agregar, ¿sí? Entonces, los encabezados del IPv6 también van a ser un poquito distintos a los que eran en el IPv4, ¿sí? Pero pues eso es ya tratando de entrar un poquito más a detalle a ello. Todas estas pantallas que aparecen aquí son de una utilería que se llama Wireshark, que te permite analizar los paquetes que van circulando en Internet. Aquí lo único que están haciendo en esas capturas de pantalla es que están identificando cómo se ven esos paquetes, cómo se ve un paquete IPv4, que lo vimos en diapositivas anteriores, aunque no nos detuvimos mucho en el detalle, a cómo se ven, por ejemplo, en un IPv6, ¿sí? Entonces, de esa manera es como funciona. Ya nosotros posteriormente podemos ir viendo cómo vamos nosotros almacenando esas direcciones IP. Por ejemplo, las direcciones IP dentro de un roteador. Cada router va almacenando direcciones IP que va coleccionando y que le van proporcionando los demás routers. Pero esa parte pues la vamos a ver posteriormente. Yo creo que lo importante sería que dejáramos hasta aquí lo que estamos viendo nosotros en cuanto a el IP. Ya vayamos viendo esas diferencias entre IPv4 y IPv6 y posteriormente nos vamos a meter ahora sí a conocer cómo son nuestros routers por dentro y conocer cómo funcionan
y cómo en determinado momento es que van buscando las direcciones IP del destino para poder entregar los paquetes que nosotros estamos manejando dentro de nuestra red, ¿sí? ¿Alguna otra duda que haya hasta este punto, chicos? Creo que no. ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces, hasta este punto vamos a dejar lo que corresponde al día de hoy. Como quiera, ya avanzamos, empezamos a entrar un poquito más de detalle en la capa de red. Recordamos nuevamente aquel etiquetado que hacemos de las direcciones de origen y destino y vamos a ir viendo un poquito más de ese IPv4, de ese IPv6, pero ahora a cómo lo maneja el router. ¿Cómo lo maneja el router? Para conectarnos a internet. Va a ser como quien dice una intro de lo que va a ser su materia de redes 2 que van a ver a partir de septiembre. Entonces, ya nada más les pido por favor que me activen los que puedan sus cámaras para ir tomando nuestra selfie de asistencia y podamos concluir lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Ya así, ahora sí que las condiciones nos lo permiten, no se nos mojan los cables y el internet, pues nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sí? Entonces, chicos, gusto de saludarlos, se cuidan mucho y nos estamos reportando para la clase de mañana. Órale pues, bye. Luego, profe, nos Hasta vemos. luego, se cuidan.